Ok, como habíamos explicado, ¿verdad? Dijimos que Dios no va a dejar que el justo perezca con el impío. Y lo que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el apóstol Juan nos los explican bien claro en el Nuevo Testamento. Vamos a tocar varios textos, empezando por Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice de esta manera: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ves? Vamos a hacer énfasis e hincapié en esa última parte que dice nos libra de la ira venidera. Usted tiene que entender que cuando la Biblia, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de la ira venidera, cuando habla de el día del Señor, cuando habla del gran día, el día de Jehová, todo se refiere a lo que es la gran tribulación. ¿Ves? Lo vamos a tocar más adelante. Lo que pasa es que estamos hablando de lo que es el arrebatamiento como tal. Pero más adelante hacemos un estudio, ¿verdad?, de lo que es la gran tribulación. Y vamos a tocar toda esta terminología para que usted pueda entender, ¿verdad?, lo que significa cuando la Biblia dice esos términos de la ira venidera. Pero yo les adelanto que significa, ¿verdad?, lo que es la gran tribulación, que es igual el periodo de los 7 años que están por venir, ¿verdad?, del cual el Señor va a librar a la iglesia por medio de ese escape, porque es el término, es el tiempo de los 7 años donde Dios derrama juicio sobre la tierra. Entonces, el texto claramente nos está diciendo que Jesús nos libra de la ira venidera. Vamos a Romanos 5:8, también el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nuevamente dice, salvo de la ira. ¿Qué ira? ¿Qué habla es la ira? Lo que se conoce como la gran tribulación. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí? Pablo lo que está diciendo es, mira, Dios es tan bueno y tan bueno que yo, mereciéndome irme al infierno, que yo, con todos los pecados que tenía, que me merecía el peor de los castigos, Dios decidió salvarme. Si es estando de esa manera, ¿verdad?, que yo mereciéndome lo peor, Dios me da el mejor regalo. Imagínate ahora que ya no soy el peor, porque ahora Él me ve como justificado con la sangre de su Hijo. Ahora Él me ve justificado con la sangre de Jesús. Imagínate ahora, pues gracias a esa sangre, ahora somos salvos de la ira. De la ira que antes nos merecíamos, ahora somos salvos de esa ira. Primera de Tesalonicenses 5:9. Apunte todos esos textos. Dice, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Vuelvo y repito, porque no nos ha puesto Dios para la ira. Dios no nos ha puesto para la ira. O sea, Dios no nos ha puesto a nosotros para castigarnos. Dios no te hizo a ti para castigarte. Dios no te hizo a ti para derramar juicio sobre ti. Dice, sino para que alcances salvación. Por tanto, si Dios no te hizo para la ira, es su voluntad que la iglesia entonces pase por la gran tribulación. Es una pregunta, como decimos por ahí, se cae de la mata. ¿Ves? Ahora, este texto es uno de los más que me gusta, que me encanta, ¿verdad? Apocalipsis 3:10. ¿Por qué? Porque es un texto donde el Señor Jesús, ¿verdad?, le está hablando a la iglesia. Usted va a ver que hay mucha gente y dice, no, pero es que el Señor le estaba hablando ahí a la iglesia de Filadelfia, le estaba hablando a la iglesia de la Odisea. Y no es, bueno, en parte sí le estaba hablando a ellos, pero el mensaje es en general para la iglesia. Por eso es que usted ve que el libro de Apocalipsis dice bien claro que cuando Dios le da la palabra a Juan, le dice, para que escribas estas cosas que están aconteciendo y que van a acontecer. ¿Ves? Entonces, esas cosas que no habían acontecido realmente
se está hablando porque son las cosas que iban a acontecer en estos tiempos de ahora que Jesús habló. ¿Ves? Entonces el mensaje de todas esas iglesias nos recae a nosotros también, ¿me entiendes? Porque los mensajes que Dios le dio a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de la Odisea, son ejemplos de cosas que suceden hoy también, hoy en día. Entonces, Apocalipsis 3:10, mire lo que dice. Para que usted tenga una idea, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí tienes la clave. Cuando Dios le da esta palabra, ¿verdad?, a esta iglesia, desde el libro de Noé, desde el libro del Génesis, no ha habido un juicio de Dios que podamos decir que es para el mundo entero. ¿Ves? No, eso no lo ha vuelto a ver. Eso se va a volver a ver cuando, en la gran tribulación. ¿Ves? Por eso es que este texto es bien importante, ¿verdad? Saber diferenciar, ¿verdad?, los tiempos al cual se refiere los textos bíblicos, para no sacarlos de contexto, que es lo que estamos hablando, que mucha gente está haciendo. Y dice, no, pero ese texto es para la iglesia de... No, la iglesia en esos tiempos nunca pasaron por una tribulación, por una prueba sobre todos los habitantes de la tierra. Eso bien claramente la Biblia lo explica, que ese periodo que es para toda la tierra de juicio es la gran tribulación. Entonces el Señor le explica y dice, yo te guardaré de la prueba. ¿Por qué? Porque has guardado la palabra de mi paciencia. Como guardaste en mi palabra, ahora yo te guardo. Una promesa que Él está haciendo. Ahora yo te guardo de la prueba que ha de venir sobre todos los habitantes del mundo entero. Dice, para probar los que moran en la tierra. ¿Ves? Entonces, ¿cómo te va a guardar? ¿Ves? ¿Cómo te va a guardar? Pues entonces, si es todos los habitantes de la tierra, pues entonces quiere decir que no va a haber un hueco en la tierra donde tú puedas estar, que Él te pueda guardar en una cueva. No. La Biblia explica, vamos a ver más adelante, que Dios te va a guardar en el cielo. Dios te va a guardar, como explicamos, en los graneros del cielo. En lo que todo esto que va a acontecer, acontece, ¿verdad? Vienen juicios sobre la tierra. Ahora quiero aclarar algo. La tribulación no ha empezado. No, hay gente que dice, no, estamos... Perdón, una persona que parece que está probando un carro ahora. La tribulación no ha comenzado, para empezar. Lo que está sucediendo ahora en la tierra son principios de dolores que el Señor explicó. Y son consecuencias del mismo pecado de la humanidad. ¿Ves? Consecuencias de lo que la misma humanidad ha cosechado. De la misma maldad del ser humano. Dios todavía no está levantando juicio sobre las naciones, como lo dice la Biblia, que va a acontecer en un momento dado. Esto es consecuencia del pecado, lo que es el COVID, consecuencia de los actos de los seres humanos. ¿Ves? Lo que es el COVID, lo que es la contaminación, lo que es el calentamiento global. Todo eso son actos que no, como quien dice por ahí, nos las hemos buscado nosotros, porque nosotros mismos nos hemos metido hasta ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano está viviendo de espaldas a Dios, totalmente de espaldas a Dios. Entonces cuando tú vives de espaldas a Dios, pues prácticamente estás caminando un precipicio. Básicamente eso es lo que está pasando. Ahora, estábamos hablando, ¿verdad?, de que Dios nos va a guardar en el cielo. ¿Ves? Entonces ahora sí, tocamos los textos de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Ves? Ahí tienen más un panorama más claro, ¿verdad?, de lo que es el escape de la iglesia. Para que usted tenga una idea y pueda diferenciar, ¿verdad?, lo que es el arrebatamiento
y lo que es la segunda venida del Señor no es lo mismo. Y es lo que la gente muchas veces quiere hacerle creer a la iglesia. Dice, no hay arrebatamiento, lo que hay es segunda venida. Y no es así. Hay arrebatamiento y hay segunda venida. La diferencia es bien clara. La Biblia dice en este texto de Tesalonicenses que acabamos de leer, el Señor no pone los pies en la tierra. ¿Dónde el Señor nos espera? Dice la Biblia, en el aire, ¿verdad? El Señor nos va a recibir en el aire. Recibimos al Señor en el aire y de ahí seguimos al cielo. ¿Ves? Y dice la Biblia que esta venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. Ahora yo le pregunto, si un ladrón va a robar a su casa, ¿va a hacer que todo el mundo lo vea? ¿O es todo lo contrario? No quiere, nadie se va a dar cuenta que él vino y se llevó 2 o 3 cosas y se fue. ¿Ves? Cuando un ladrón entra a llevarse algo, llega y no quiere que nadie se dé cuenta. ¿Ves? Por eso eso es tipo de lo que va a ser el arrebatamiento, lo que va a hacer el Señor. Se va a llevar a su pueblo sin que básicamente, bueno, la gente obviamente se va a dar cuenta, pero no va a ser visible. ¿Ves? No va a ser visible, la gente se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque muchos hermanos no van a estar aquí en la tierra y no los van a encontrar, y van a ser miles, van a ser millones. Entonces eso va a crear un caos en la tierra, porque esas personas tenían trabajo, porque esas personas ya no van a estar trabajando, son personas que quizás tenían puestos importantes. Entonces, ¿qué va a pasar con la economía? Boom, cayó, va a caer. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema, ¿verdad? Que vamos, como digo, vamos a tocar. Pero la diferencia es esa. En el arrebatamiento el Señor no pisa la tierra. El Señor recibe a la iglesia en el aire. Y del aire al cielo. ¿Ves? La segunda venida, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Que dice la Biblia que he aquí viene por los aires y todo ojo le verá. ¿Ves? Entonces esa es la segunda venida del Señor. Y dice la Biblia que pisa los pies en el monte de los olivos. En el mismo lugar que el libro de los Hechos, dice que el Señor, mira qué interesante en la Biblia, en el libro de los Hechos, en los primeros 2 capítulos, cuando habla de que el Señor resucitó y el Señor asciende al cielo, que los discípulos se quedan mirando, los ángeles le dicen, dice la Biblia que está en el monte de los olivos. Entonces los ángeles le dicen a los discípulos, ese mismo Jesús que ustedes ven que se fue, ese mismo Jesús va a regresar. Y entonces perdón, entonces Zacarías, que es un libro que se escribió muchos años antes de la muerte del Señor, ya había anunciado que el Señor, cuando venga en su segunda venida, iba a poner los pies en el monte de los olivos. En ese mismo lugar que él se fue, ahí mismo el Señor vuelve. Súper brutal, ¿verdad? Súper interesante. Porque vemos como los libros de la Biblia ¿verdad? Se complementan unos con los otros, ¿verdad? Y una coinonía brutal, que entonces da a uno la certeza, la confianza, la fe de que la palabra de Dios es escrita por el Señor y no por el hombre. Primera de Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio. Ve lo que yo le digo como Pablo llama lo que es el arrebatamiento, un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa parte de las trompetas me gustaría, ¿verdad?, luego tocarla también para que ustedes vean qué es lo que Pablo se refiere, que está súper interesante también. Pero para que tengas, ¿verdad?, una idea, Pablo lo que está diciendo es no todos vamos a morir, ¿verdad?, sino que ahí te da la clave cómo es que vas a ser elevado, ¿verdad?, a los aires por el Espíritu Santo, y es que tu cuerpo, dice la Biblia, que va a ser transformado, ¿verdad?, en el cuerpo de gloria, porque dice la Biblia que dice, seremos semejantes a Él, o sea, que tendremos un cuerpo similar al que tiene Jesús ahora mismo, ¿entiendes? Y con ese cuerpo, pues, subiremos para allá arriba, ¿cómo? Él lo sabrá,
Él lo sabrá, Él tendrá el poder, ¿verdad? Para hacerlo. Y dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. Y dice, y nosotros seremos transformados. Por eso es que yo siempre, ¿verdad? A mí me gusta tocar mucho, ¿verdad? Estos estudios proféticos, ¿verdad? De lo que es la profecía bíblica, ¿verdad? El apóstol Pablo dice bien claro en el libro de Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Digo esto, ¿verdad? Porque muchas veces estos temas proféticos nunca se hablan. Yo sé, ¿verdad? Y estoy consciente, ¿verdad? De que la base, ¿verdad? De lo que es el Evangelio no es la profecía ni los eventos proféticos, ¿verdad? Sino el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la única manera que tenemos para ser salvos. Pero es bien importante, ¿verdad? Conocer de lleno, ¿verdad? La escritura. No nos podemos conformar o quedar en el sentido de que pues hice esto, voy a la iglesia y ya, y no sé más nada, no quiero aprender más nada. Porque la Biblia tiene muchos libros proféticos, muchos libros, el libro de Daniel, el libro de Tesalonicenses, el libro de Apocalipsis, tiene libros que son proféticos y no podemos, ¿verdad?, sacar eso de la Biblia y no darle el valor que realmente tenemos que darle. Y más ahora, en estos tiempos, ¿verdad?, donde todos esos libros, todas esas profecías se están viendo cumpliéndose y nosotros nos estamos quedando como si nada estuviera pasando y no podemos. Tenemos que avisarlo, ¿me entiendes? Y usted, ¿verdad? No menosprecie la profecía, examina todo, examina lo que yo digo, ¿verdad? Con las escrituras, examina lo que dice aquel y así por el estilo y retenga lo bueno, retenga lo que yo diga y esté en la Biblia, lo que yo diga y no esté en la Biblia, lo echa al cesto a la basura, lo echa al zafacón. Nada, espero, ¿verdad? Que les haya gustado. Esto es el estudio del arrebatamiento. Ahora luego vamos a estar tocando los otros estudios, vamos a tocar estudio de los dos testigos, vamos a tocar estudio del libro del Apocalipsis, vamos a tocar estudio de la tribulación, vamos a tocar noticias que están sucediendo ahora, vamos a hablar de la gran ramera, vamos a hablar de muchas cosas. Y nada, espero que les guste. Cualquier cosa, duda, pregunta me pueden escribir y yo pues con mucho gusto trato, ¿verdad? De contestarle y ayudarle mediante pueda, ¿verdad? Y sepa también, porque tampoco les voy a mentir si no sé algo. Nada, Dios les bendiga y buenas noches.